If you don't come play with us, then we will kill you. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Estivalis y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Para el video de hoy les tengo una experiencia paranormal de una seguidora que de hecho se lo prometí en el live de Halloween, así que aquí estamos cumpliendo lo que prometemos. Pero antes de empezar les quería contar que la promoción con cositas bonitas sigue activa. Habíamos dicho que solamente iba a funcionar en octubre, pero ya me avisó que también en noviembre y tal vez hasta diciembre. Si les interesa, vayan a mandarles un mensajito para que les den información. Esta es una de las playeras que me acaban de mandar. Es un niño en un cementerio y hay una niña fantasma y dice Making New Friends. La verdad me encanta que tiene como este estilo vintage. También de hecho tienen Funkos, me acaban de mandar algunos. Todo esto lo enseñé en mi Instagram y en mi TikTok por si quieren ir a checarlo. Y bueno, lo único que tienen que hacer es que cuando vayan a comprar algo, díganles que van de parte de Hey Esti para que les den una playera de terror completamente gratis en su orden. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la historia. Esta historia me la mandó Lisbeth y dice: Hola Esti, te escribo desde Guadalajara, te sigo desde hace como 3 años y nunca me había animado a contarte mi historia. Bueno, a decir verdad, no solo es mía, sino también de mi hermana, 4 años menor que yo. Actualmente yo tengo 33 años y mi hermana 29. Ambas ya somos casadas desde hace 11, pero aún así a mi hermana le siguen pasando cosas extrañas. Bueno, comenzaré con nuestra historia. Me hubiera encantado tener a mi hermana aquí conmigo para entre las dos contar lo que nos pasaba, pero debido a la distancia del lugar donde vivimos cada una es muy complicado. Así que bueno, la contaré yo, y cabe aclarar que cuando estamos juntas siempre platicamos lo que nos pasó, y ambas coincidimos en todo. Así que no fue solo nuestra imaginación como mi mamá nos hacía creer cuando le platicamos. Bueno, después de decir todo esto, comenzaré. Lo primero que recuerdo que me pasó a mí solita fue cuando tenía 8 años. Fue al día siguiente de que falleció mi abuelito paterno. Recuerdo muy claramente todo lo que pasó a pesar de los años que hace. Llegamos ya tarde del cementerio de sepultarlo. Recuerdo que debido al cansancio, tanto físico como mental, solo cenamos y nos fuimos a dormir temprano. Aquí abro paréntesis de cómo es la casa de mi mamá para que me entiendas un poco. Es de 2 plantas, al entrar a la casa está la sala, y ahí mismo están las escaleras para el segundo piso. Al subir hay un pequeño pasillo que une una recámara con la otra. Al subir del lado izquierdo está la recámara en donde dormíamos mi hermana, la que sigue de mí, y yo junto con mis papás. Y del lado derecho, enfrente de la recámara de nosotros, estaba la recámara de mi hermano, el mayor. Ninguno de los dos tenía puerta, solo una cortina. Bueno, contando esto, diré: al terminar de cenar nos subimos cada quien a nuestra recámara, excepto mi papá, que se quedó dormido en la sala en uno de los sillones y con la luz prendida. Total, nos quedamos dormidos todos. Yo recuerdo que ya tenía un ratito dormida cuando empecé a escuchar como que subían las escaleras, a lo que yo pensé que era mi papá el que subía. Pero se me hizo extraño que no dejaba de escuchar los pasos en las escaleras, y mi papá nunca llegaba. Empezó a darme miedo, entonces le hablé a mi mamá, que dormía en la cama enfrente de nosotros. Le dije que si podía irme a dormir con ella, y pues me dijo que sí. En ese momento yo ya no escuchaba los pasos en las escaleras. Total que me acosté con mi mamá y de nuevo estaba empezando a quedarme dormida, cuando volví a escuchar los pasos en las escaleras. Entonces de nuevo abrí los ojos, pero en ese momento, como de la cama de mi mamá sí se veía hacia las escaleras, al abrir los ojos claramente vi una sombra que subía. Era alguien que traía un sombrero de esos que traen como un tipo cordoncito que cuelga en la parte de atrás, y así tal cual eran los sombreros que usaba mi abuelito. Al ver esto yo me espanté muchísimo, porque mi papá no podría ser. En primera, porque mi papá no tenía sombreros de esos, y en segunda, porque si hubiera sido él el que subía ya a acostarse en la cama, lo hubiera visto llegar, y no fue así. Al contrario, mi papá amaneció igual dormido en el sillón y con la luz prendida. Lo que se me hace extraño es que pensándolo ahorita, mi papá nunca se despertó. Es raro que él no escuchó los pasos, ya que era en la parte de las escaleras que están en la sala, en donde se durmió mi papá. O no sé, siempre pensé que tal vez mi abuelito vino a despedirse de mí, porque él nos quería mucho a todos sus nietos. Pero bueno, es algo que en su momento me causó mucho miedo, a pesar que claramente vi la silueta de mi abuelito.
Ahora te contaré por las cosas que pasamos mi hermana, la que sigue de mí, y yo. También comenzó todo desde que yo tenía unos 9 o 10 años. No lo sé exactamente. Mi hermana tendría unos 6 años. Ella y yo todo el tiempo dormíamos juntas. Casi todas las noches escuchábamos cómo se movían los juguetes que teníamos en el juguetero que estaba en el pasillo. Escuchábamos como si se cayeran los trastes de la cocina. Solo una vez bajamos a ver y no había ningún traste fuera de su lugar. Escuchábamos también como si mi mamá estuviera usando su máquina de costura y veíamos hacia la cama y ella estaba dormida. Total, que siempre eran muchos ruidos los que escuchábamos y solamente mi hermana y yo. Nadie más los escuchaba. Le hablamos de hecho a mi mamá porque nos estábamos muriendo de miedo y ella nos decía que no escuchaba nada, que nos durmiéramos, que era nuestra imaginación. Total, que así pasamos varios años escuchando cómo se movían cosas. Hasta que un día vino lo más fuerte. Estábamos como siempre dormidas, ya era de madrugada, todos estaban ya dormidos, cuando como siempre escuché como si estuviera moviendo los juguetes en el pasillo. Me desperté y nuestra cama estaba dando los pies hacia la puerta, y claramente se veía enfrente de nosotros la recámara de mi hermano. Como te comento, ninguna de las dos recámaras tenía puerta, solo una cortina, la cual la mayor parte del tiempo estaba levantada debido a que en la segunda planta se siente mucho calor. Bueno, diciendo esto, vuelvo a la historia. Me desperté al escuchar ruidos y automáticamente abrí los ojos. No sé por qué algo me llamó para voltear a ver la recámara de mi hermano, y lo que vi me llenó de terror. Era como un niño pequeño, estaba asomando solo la mitad del cuerpo, pero la cara se le veía completamente. O sea, solo se veía la silueta de un brazo agarrando la pared de la puerta, una pierna y toda la cara, pero lo que me dio terror fue el verle los ojos. Solo se veía como cuando los perros están en la oscuridad y les brillan los ojos, así se le veían a él, y no le distinguía el rostro, solamente se veía como una silueta oscura. Al ver esto, yo me asusté demasiado y rápido le hablé a mi hermana. Le di el típico codazo para que se despertara, pero ella ya estaba despierta, y lo único que me dijo fue: «Cállate y tápate, ya lo vi». O sea que ella ya tenía rato viéndolo y no decía nada. Rápidamente nos tapamos con la cobija. Mi hermana agarró un Cristo que teníamos en la cabecera de la cama y nos dormimos con él abrazado. La verdad, ya ni nos destapamos. Como siempre, en la mañana le platicamos a mi mamá y nos dijo: «Es su imaginación». Bueno, así pasó un tiempo, pero igual no dejábamos de escuchar cosas. Yo estaba ya en secundaria, como en segundo si mal no recuerdo. Fue un sábado por la tarde, recuerdo que mis papás y mi hermana, la más pequeña, fueron a visitar a mi abuelita, pero yo tenía un trabajo en equipo y dos de mis compañeras vendrían a la casa a hacer el trabajo. Entonces me dejaron a mí y a mi hermana en la casa. Mi hermano se fue a jugar fútbol, así que estábamos solo nosotras. Al terminar de hacer el trabajo en equipo, mis compañeras se fueron, y nosotras las acompañamos solo a subirse al camión y nos regresamos. Al llegar a la casa eran más o menos como 6 o 6:30 de la tarde. No estaba oscuro aún. Al abrir la puerta de la calle y entrar las dos a la casa, vimos desde ahí claramente caminar por el pasillo de la segunda planta unos piecitos pequeños como de un niño. Traía como un pantalón blanco, venía como para bajar las escaleras. En cuanto vimos eso, salimos corriendo a la calle, y ahí nos quedamos hasta que llegaron mis papás. Les platicamos al igual que a mi hermano y no nos creyeron. De ahí solo de vez en cuando me tocaba escuchar cosas, ya no era tan seguido. Pero mi hermana se empezó como a aislar mucho. Se la pasaba en su recámara, ella no salía casi para nada y a mi mamá se le empezó a hacer muy extraño. Entonces mi hermana le platicó a mi mamá cosas que le estaban pasando y mi mamá la llevó con un sacerdote que era exorcista. Él le dijo que ella tenía un don, como una tipo luz que las personas fallecidas veían en ella y se acercaban para que los ayudara. El sacerdote le dio un librito como de exorcismos con oraciones y le dijo que tenía que leerlo todos los días, pero cuando ella estuviera sola. También le dijo que iba a escuchar o ver cosas, pero no debía dejar de leerlo. Dice que mientras ella lo leía se escuchaban muchos rasguños en las paredes o en el techo. También dice que siempre quién sabe de dónde llegaba un gato negro, y simplemente estaba ahí viéndola hasta que terminaba de leerlo y el gato se iba. De hecho, una vez a mí me tocó ver a ese gato, y se me hizo muy extraño.
Yo estaba en la sala viendo televisión y de pronto con el rabillo del ojo vi en el pasillo de la segunda planta un gato mirándome. Al voltear, el gato se dio la vuelta y se metió a la recámara, que antes era de mi hermano, pero como él se casó, nos quedamos nosotras con esa recámara. Yo pensé que se había metido por la ventana, así que subí para cerrarla. Pero lo más raro es que la ventana estaba cerrada y el gato ya no estaba por ningún lado. Total, lo dejé pasar, no me quise sugestionar y cuando tiempo después me platicó mi hermana lo que le pasaba cuando leía el libro que le dio el sacerdote, me dio mucho miedo pensar que era ese mismo gato que ella veía que llegaba extrañamente y extrañamente se iba. Otra cosa que me pasó que para nada se me olvida fue una vez que dormíamos cada una en nuestra cama, yo del lado izquierdo de la recámara pegada a la pared y ella del lado derecho. Estaba yo dormida de madrugada cuando de pronto sentí que ya no me pude mover, como si alguien estuviera encima de mí. Me asusté mucho, no podía moverme ni abrir los ojos. Entonces, según yo estaba gritándole a mi mamá, pero ella nunca fue a ver por qué gritaba, lo cual se me hizo raro porque en cuanto le hablábamos a ella, aunque estuviera dormida, siempre iba para ver qué teníamos, y no fue así ese día. Como mi mamá no llegaba, yo lo que pensé hacer fue empezar a orar mucho. Pero lo extraño es que las oraciones se me olvidaban, no podía orar. Total que solo oré lo que pude, y eso que sentía de pronto se fue. Al poder abrir los ojos, lo primero que hice fue voltear a ver a mi hermana y vi algo. No sé qué era, pero tenía el tamaño de un niño, y la estaba viendo fijamente dormir. Me asusté mucho, me tapé, empecé a orar de nuevo, hasta que me quedé dormida. En ese entonces yo tendría unos 16 o 17 años. De ahí ya no me pasaron más cosas extrañas a mí, pero a mi hermana aún la asustaban. A los 22 años yo me casé, y a los 3 meses de que me casé, ella se fue a vivir con su novio. Y ahí le empezaron a pasar cosas a ella y a su ahora esposo. Te contaré lo que ella me ha platicado que les ha pasado. Y en ese momento que me platicó todo esto que te contaré, fue cuando yo comprendí que lo que yo escuchaba y veía era porque ella tenía ese don y atraía todas esas cosas. Porque lo que te conté del sacerdote y lo del librito, yo lo supe hasta después de que nos casamos y me platicó. Me cuenta que ella y su esposo escuchaban cosas todo el tiempo y que ella seguía leyendo el librito que el sacerdote le dio. Hasta que un día mi cuñado estaba ahí con ella y dice que él le dijo: yo voy a estar aquí, mientras tú lo lees yo detengo este rosario. Dice que mi hermana empezó a leerlo y se empezaron a escuchar muchos rasguños y cosas alrededor de ellos. Y pues mi cuñado no estaba acostumbrado a eso como mi hermana. Se asustó y le dijo: yo ya no voy a dejar que sigas leyendo esto. Dice que le tiró el libro, pero las cosas no terminaron ahí. Como te comento, ella tiene un don y todo eso la sigue. De hecho, esto es lo último que te contaré. Pero hay muchas cosas que aún no te cuento, solo que ya se me hizo que quedó muy larga esta historia. Pero si tú quieres, un día que venga mi hermana le digo que ella te platique todo lo que le ha pasado, pero ahora de su perspectiva. Bueno, te contaré esto último. Me platicó mi hermana que cuando se fue a vivir con su novio, dice que en donde vivían era una casa de 2 pisos, y que enfrente de donde ellos vivían vivía la abuelita de mi cuñado. Que un día mi cuñado fue a casa de su abuelita y estaba sentado con ella afuera en la calle. Dice que vio a mi hermana que estaba parada en la ventana de arriba en ropa interior, viendo hacia la calle, lo cual se le hizo bastante raro. Fue corriendo para ver por qué estaba haciendo eso. Dice mi hermana que mi cuñado llegó corriendo y le dijo que por qué estaba asomándose así por la ventana. Mi hermana no entendía por qué le decía eso y mi cuñado le platicó. Ella estaba acostada en la cama viendo televisión y con su pijama puesta, o sea que ella no era, y mi cuñado claramente la vio. Sobre esto mismo, una prima de mi cuñado un día le dijo: oye, ¿por qué en la mañana cuando voy a la secundaria y tú estás en la ventana te saludo y tú nunca me respondes? Mi hermana se quedó sorprendida y le dijo que no, que ella no es la que ha estado en la ventana cuando ella pasa. De hecho, mi hermana le dijo: yo nunca me levanto tan temprano. Y bueno, ahí termina la historia. La verdad es que me encantó, me pareció demasiado interesante. Me encantaría saber ustedes qué opinan, así que no olviden dejarlo en los comentarios. Muchísimas gracias a Lisbeth, igual a todas las personas que me han mandado su historia, que yo sé que muchos se quejan porque aún no la he contado, aunque también me ha pasado que hay gente que me reclama porque no he contado su historia y en realidad nunca vieron el video, pero sí las conté. Así que chequen
chequen los videos porque igual y su historia ya está por ahí. Y todos los que me faltan, pues ténganme paciencia. La verdad es que me llegan muchísimas historias. Gracias a todos los que las mandan. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho. Gracias por el video. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye.